Adolfo de la Huerta. Felipe Adolfo de la Huerta Marcor fue un político y economista mexicano que tuvo un papel destacado en la Revolución Mexicana y en la historia política de México. Nació en Guaymas, Sonora, el 26 de mayo de 1881 y falleció en la Ciudad de México el 9 de julio de 1955. Adolfo de la Huerta se inició en la política a una edad temprana. En 1913, se unió a la Revolución Mexicana y luchó contra el gobierno del presidente Victoriano Huerta. Después de la caída del régimen huertista, Adolfo de la Huerta se unió a la lucha contra el presidente Venustiano Carranza y se convirtió en uno de los líderes del movimiento constitucionalista. En 1914, Adolfo de la Huerta fue nombrado gobernador de Sonora, cargo que desempeñó hasta 1915. Durante su mandato, promovió la creación de empresas estatales para la explotación de los recursos naturales y la industrialización del Estado. También estableció un sistema de seguridad social para los trabajadores y mejoró las condiciones de vida de los campesinos. En 1919, Adolfo de la Huerta se convirtió en secretario de Hacienda en el gobierno de Venustiano Carranza. Durante su mandato, implementó importantes reformas fiscales y monetarias que ayudaron a estabilizar la economía del país. También trabajó para mejorar la situación de los trabajadores y de los campesinos, promoviendo la creación de cooperativas y empresas comunitarias. En 1920, Adolfo de la Huerta se unió a un grupo de políticos y militares que se rebelaron contra Venustiano Carranza. El movimiento, conocido como el Plan de Agua Prieta, logró derrocar al gobierno de Venustiano Carranza y Adolfo de la Huerta fue nombrado presidente interino de México. Durante su breve mandato, que duró del 1 de junio al 30 de noviembre de 1920, Adolfo de la Huerta promovió la democracia y la justicia social, y trabajó para mejorar la situación de los trabajadores y de los campesinos. Después de dejar la presidencia interina, Adolfo de la Huerta siguió desempeñando un papel importante en la política mexicana. En 1923, se unió al Partido Nacional Revolucionario, PNR, el partido que más tarde se convirtió en el Partido Revolucionario Institucional, PRI. Durante los siguientes años, ocupó varios cargos importantes en el gobierno, incluyendo el de secretario de Gobernación y el de secretario de Hacienda. En 1929, Adolfo de la Huerta se unió a un grupo de políticos y militares que se rebelaron contra el presidente Plutarco Elías Calles. La rebelión fracasó y Adolfo de la Huerta fue exiliado a los Estados Unidos. Durante su exilio, Adolfo de la Huerta continuó trabajando por la democracia y la justicia social en México. También colaboró con el gobierno de los Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y el contrabando de armas. Adolfo de la Huerta regresó a México en 1935 y se retiró de la política activa. Durante los últimos años de su vida, se dedicó a escribir y a enseñar economía en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Falleció en la Ciudad de México el 9 de julio de 1955, a los 74 años de edad. El legado de Adolfo de la Huerta en la historia de México es significativo. Durante su carrera política, luchó por la democracia, la justicia social y el bienestar de los trabajadores y los campesinos. Como presidente interino de México, promovió importantes reformas sociales y económicas que sentaron las bases para el desarrollo del país en las décadas siguientes. Su trabajo como secretario de Hacienda también fue fundamental para la estabilización de la economía mexicana. Además de su legado político, Adolfo de la Huerta también fue un destacado economista. Sus ideas y teorías económicas se centraron en la importancia del desarrollo industrial y en la necesidad de crear un sistema económico más justo y equitativo. Sus trabajos y escritos sobre economía siguen siendo estudiados y discutidos por economistas y expertos en todo el mundo. En conclusión, Adolfo de la Huerta fue un líder político y económico excepcional que dedicó su vida a la lucha por la justicia social y la democracia en México. Su legado como presidente interino, secretario de Hacienda y economista sigue siendo relevante y vigente en la actualidad. Su contribución a la historia de México es invaluable y su ejemplo sigue inspirando a las generaciones futuras a luchar por un mundo más justo y equitativo. Adolfo de la Huerta.